Vamos a proceder a la presentación del trabajo KineMaster Altero Champion, Altero Championship Management System, realizado por los alumnos de Natalia Rogales y dirigido por Luciano. ¿Lo queráis? Vale, perfecto. Bueno, pues primero haceros un poquito una introducción de por qué hemos elegido esta temática. Hay dos razones. Una práctica. Yo, aunque parezca que no hago halterofilia, ¿vale? Entonces, en la Federación Madrileña hemos pasado en los últimos años de ser 10 coleguitas que nos juntábamos el fin de semana a ser más de 300. Entonces, antes se llevaba papel y lápiz. Se necesitaba una herramienta para realizar una gestión integral de la competición, desde cómo se pueden apuntar los competidores hasta luego ya el día que es directamente la competición, cómo hacerla, ¿vale? Y luego, por otra parte, el tema de la metodología en RUP. Llevamos muchos años, Natalia y yo, trabajando en proyectos ágiles, mejores, peores, pero con una metodología ágil. Y siempre que hemos tratado con cosas de RUP, siempre hemos intuido que nos iba a ir bien, que nos iba a gustar, pero nunca lo hemos probado. Entonces, hemos utilizado este proyecto como una oportunidad para trabajar con esta metodología. Y bueno, vamos a contaros un poco las ventajas, las cosas que hemos encontrado buenas, las cosas que hemos encontrado malas y bueno, para que nuestra experiencia os sirva. Pues por explicaros un poco de forma breve en qué consiste RUP. RUP es un proceso de desarrollo en el que lo más importante son los casos de uso. Estos casos de uso nos van a permitir, por un lado, fijar el comportamiento del sistema, es decir, establecer los requisitos del proyecto, y por otro lado nos van a permitir el transmitir entre todos los involucrados en el proyecto este comportamiento de forma efectiva. Vais a ver que son tan importantes que todo nuestro trabajo a lo largo del proyecto se ha basado en casos de uso. También se basa en la arquitectura, que es muy importante para la construcción, para la gestión y para la evolución del desarrollo del sistema. Y además es un proceso iterativo incremental, que por los tiempos que manejamos y por el tamaño del proyecto no hemos podido trabajar así, pero bueno, lo hemos planteado como uno de los hitos a futuro. De todas las disciplinas que contempla RUP, hemos trabajado sobre todo en la de requisitos, análisis, diseño e implementación. Cada una de ellas tiene varias actividades y dependiendo de lo avanzado que esté el proyecto, pues les dedicaremos más o menos tiempo a cada una de ellas. Vale, como primera parte, hablaros del modelo del dominio. Para nosotros ha sido una de las partes fundamentales del proyecto, ¿vale? El modelo del dominio al final nos sirve para describir los conceptos más importantes que vamos a tener durante el sistema, llevar a tierra los objetos que existen en el mundo real sobre el dominio del que estamos hablando, en este caso halterofilia, y recoger los distintos eventos que pueden suceder en el sistema. ¿Qué ventajas hemos visto al modelo del dominio? El modelo del dominio, por si es esto, ¿vale? ¿Qué ventajas hemos sacado? Sobre todo, la más importante, hemos tenido un vocabulario común desde el principio. Todo el mundo llama las cosas de la misma manera. No puede haber equivocación, porque cuando alguien a la barra no la llama barra y la llama de otra manera, está mal. Alguien avisa, oye, esto no es una barra, la barra es esto. Por ejemplo, la barra en halterofilia se considera que es la barra, los discos y los cierres. Entonces, si no sabes el dominio del lenguaje, tienes complicaciones, ¿vale? Y esta es una de las grandes ventajas que tenemos. Por otra parte, el bajar a tierra conceptos muy abstractos, pues como pueden ser un levantamiento, como pueden ser tandas, como puedan ser competiciones, ¿vale? En el modelo del dominio vemos perfectamente qué es una tanda, con qué elementos se relaciona, qué particularidades tiene, si tiene más relación con otros objetos, si no los tiene. Entonces, el modelo del dominio para nosotros ha sido fundamental. Nos sirve también para hacernos una magnitud de por dónde va a ir el proyecto. Si va a ser grande, si va a ser pequeño, si va a ser muy grande. Entonces, desde unos primeros pasos ya tienes una visión bastante importante y tienes más visión, por decirlo así, que en un proyecto que hayamos hecho de otra manera, de una gestión ágil. ¿Vale? También tiene inconvenientes. Le hemos dedicado muchísimo tiempo al modelo del dominio. Parece que no avanzas. Parece que estás ahí dándole vueltas sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo y parece que no avanzas. Pasan las semanas y sigues discutiendo si una tanda es una tanda, si una tanda es una composición, si es una agregación, si es un tal. Y sigues.
Pero luego os aseguro que ha sido una ventaja importante, ¿vale? Como os digo, aquí está el modelo del dominio completo. Este es el dominio completo. O sea, no hay más. Pero bueno, para sacarlo ya os digo que estuvimos bastante tiempo. Vale, pues junto al modelo del dominio que ha explicado Jaime, es bastante interesante también hacer un modelo de la realidad basado en los estados de los procesos involucrados en el sistema. A mí personalmente, sin tener ni idea de halterofilia, esto es lo que más me ha ayudado a entender cómo funciona una competición, y esto le pasa a mucha gente cuando entra de nuevas en un proyecto. Esto pasa casi el 100% de las veces. Pues eso, hemos aprendido que tras documentar este tipo de diagramas, que son diagramas de estados, cualquiera, por muy perdido que esté o mucho desconocimiento que tenga del contexto, en muy poco tiempo podrá enfrentarse a cualquiera de las disciplinas de RUP, por lo que nos parece una muy buena documentación. Nosotros hemos querido completar todo el contexto haciendo 4 diagramas. El diagrama de estados de la competición al completo, el de una tanda dentro de la competición, el de una iteración dentro de una tanda y el de la fase de clasificación. Con esto creemos que ya cubrimos todo el contexto del proyecto. Vale, pues ya con todo el modelo del dominio hecho, podemos empezar con la primera de las disciplinas, que es la de requisitos. Esta es la que más tiempo nos ha llevado. Si el modelo del dominio nos ha llevado mucho tiempo, pues esto todavía más. Aquí hemos hecho 4 actividades, que son la definición de los actores y delimitación de los casos de uso que va a llevar a cabo cada uno de ellos, la priorización de cada uno de esos casos de uso, la especificación de cada uno de ellos y el prototipado de la interfaz de usuario. Vale. Vale. En primer lugar, hemos hecho eso, la definición de los actores y delimitación de sus casos de uso. Hemos sacado en torno a 60 casos de uso y los hemos agrupado en 5 paquetes. Por ejemplo, tenemos el paquete de gestión del tiempo, en el que un caso de uso es para usar el contador de la competición, y podemos tener otro paquete que es gestión de la organización, en el que un caso de uso es inscribir, o sea, añadir o editar a un inscriptor. Luego después hemos priorizado todos esos casos de uso en función a su complejidad y al valor que puede aportar al negocio. Esto es interesante no solo porque conoces el orden en el que vas a llevar a cabo cada caso de uso, sino que te permite tener una idea de cuál va a ser la magnitud del proyecto en cada momento. Y entonces vas a poder asignar recursos de forma más eficiente. Y no solo eso, sino que además vas a poder repartir el trabajo de forma más ajustada a las capacidades de cada uno de los miembros del equipo. O sea que es bastante interesante por eso. Luego después, hemos creído que lo más inteligente es hacer una priorización empezando por los casos de uso que tienen que ver con jugar a una tanda, que son los que más valor van a aportar. Luego hemos hecho la especificación de los casos de uso, que cada especificación consiste en hacer un diagrama de estados muy parecido al de modelo de estados, ¿vale? Pero ya por cada caso de uso, contemplando todos los estados por los que puede pasar un caso de uso y detallando también sus transiciones. Por ejemplo, una transición entre un estado y otro puede ser que el sistema te solicite cierta información, que un usuario haga cierta acción, por ejemplo, introducir unos datos, o que el sistema te permita llegar a otros casos de uso distintos. Esta actividad ha sido a la que más tiempo le hemos dedicado, con diferencia, porque luego vais a ver las conclusiones en la fase de implementación. Dedicando mucho tiempo a esta fase, a esta actividad, si somos muy minuciosos, luego la fase de implementación irá volada, o sea, será muy rápida. Y por último, hemos hecho el prototipo de la interfaz de usuario, que esto consiste en pintar todas las pantallas que creemos que va a tener la aplicación, de hecho que va a tener la aplicación, y a cada una de ellas asignarles el caso de uso al que pertenecen.
Vale, luego nos hemos centrado ya nos hemos metido en la disciplina del análisis. Una vez hecho todo el trabajo anterior, ya es dar un pasito más hacia el código, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? De primeras, hemos optado por una arquitectura clásica en 3 capas: vistas, controladores y modelos. Podemos ver aquí perfectamente las capas. Aquí en la parte derecha tenéis las vistas arriba, cómo se relacionan las unas con las otras, desde dónde son accesibles, desde dónde no lo son. Por otra parte, tenemos en el paquete de controladores, dividido por los paquetes que habéis visto anteriormente, los casos de uso, como nos salían, como ha dicho Natalia, 60 y algún casos de uso, hemos tirado de organización. ¿Vale? Entonces, tenemos un paquete, aunque se vea muy mal, tenéis aquí el competición en juego, por ejemplo, que viene todas las cosas relacionadas. Todos los casos de uso que te permiten ver cómo va la competición, juzgar un levantamiento y cosas así. Otras relacionadas con el tiempo o otras un poco más globales, como pueden ser el login de la aplicación o el logout o el ver tandas, ver resultados, cosas así. Y por otra parte, veis los modelos. Observar que gráficamente os hacéis una idea de la aplicación. Gráficamente ya tenéis un mapa de las vistas que va a haber en la aplicación. Gráficamente ya tenéis una visión de los DAOs, de los modelos que va a haber en la aplicación. Entonces, luego ya esto, seguir dando pasos, se avanza muy rápido. Vale. Posteriormente, lo que hemos hecho es, para cada caso de uso, hemos hecho su análisis, ¿vale? Esta fase, como aquí dice, es esta actividad, tienes que recoger qué componentes están involucrados y cómo se relacionan y a través de qué mensajes. Vais a ver una comunicación muy clásica. Es un actor, a través de una vista, se comunica con un controlador. Este controlador se conecta a un DAO, que este DAO es el encargado de llevar la información a los modelos o traerla del modelo. El 95-99% de la aplicación va a ser así. Y una vez, como ha dicho alguna vez Luis en clase, una vez hecho este diagrama, ya no tienes que hacer 400 para documentar estas cosas. Este diagrama para... Y otro que hemos hecho, porque en realidad hemos hecho 2, el de ver tandas y ver... la tanda en tiempo real. Ver la tanda en tiempo real. Introducir un pesaje estaría completo. Nadie necesitaría ver más, porque es que son todos como este, por ejemplo. Vale. Luego hemos pasado ya otro pasito más, a la disciplina del diseño. En este caso, está dividida en 3 partes: en la arquitectura, en diseño de casos de uso y en diseño de clases. Para el diseño de la arquitectura, pues bueno, pues este diagrama nos sirve para ver los componentes, las clases arquitectónicas más significativas y luego las tecnologías que vamos a llevar a cabo. Aquí este diagrama viene a resumir que vamos a tratar una aplicación monolítica con un cliente servidor desplegada en un Tomcat en el que tenemos 3 paquetes. Aquí se ve la arquitectura, que va a ser de 3 capas, y que hay un cliente que se conecta a Tomcat y a través de ese Tomcat podemos acceder a la aplicación desplegada en el servidor. Muy sencilla, pero por no decirlo, la mayoría de las aplicaciones que hay en este mundo son así. Luego tenemos el diseño de la arquitectura. El diseño de la arquitectura aquí en este gráfico no hemos conseguido sacarlo mejor, ¿vale? Pero si saliese recto se vería muy claro. Tú verías perfectamente la división que hay entre las vistas, los controladores y los modelos. Y luego, ¿cómo llevas esto a la tecnología real? Nosotros este proyecto hemos utilizado Spring Boot como base de desarrollo, TimeLeaf para la parte de front y hemos utilizado un MySQL. ¿Vale? Entonces, en este diagrama vamos a poder ver exactamente cómo se relacionan las vistas, los controladores, los modelos. Y bueno, decir que tenemos una arquitectura que es modelo vista presentador con controlador supervisor, que es básicamente lo que os indica un poco el dibujo. Y que luego es curioso que cosas como en la capa de presentación, también dentro de sí misma, un poco en plan Inception, puede ser también modelo vista presentador, ¿vale? Porque también los BIM pueden actuar como controlador, las vistas, las HTML, los CSS serían las vistas y los templates serían los modelos, ¿vale? Entonces, bueno, al final es un poco la idea de jugar con el software como tú quieras. Cuando tú quieras que sea una vista, es una vista. Cuando tú quieres que sea un controlador, es un controlador. Puedes ir jugando con el código un poco como tú quieres.
Vale, luego posteriormente tendríamos el diseño de casos de uso, que aquí verías lo que sería el clásico modelo, el clásico diagrama de secuencia, ¿vale? En el que hemos hecho única y exclusivamente para hacer un ejemplo en la aplicación, ¿vale? Y es un poco lo que os he indicado antes. Un actor, a través de una vista, hace uso de un controlador indicando qué mensajes. Ya aquí es un poco ya más llevado a código. Entonces, ya, como veis, ya sí que va la información real que va a ir en código, ¿vale? Y bueno, pues todo el proceso de ida y de vuelta, hecho uno, hecho todos. Y bueno, el diseño de clases que se hace a partir de todas las actividades anteriores y con el modelo sobre todo, usando el modelo de dominio sobre todo y un poco los casos de uso, llegamos a un modelo ya llevado a tierra técnicamente de las clases que vamos a utilizar durante todo el proyecto. Vale, pues llegamos a la última de las disciplinas que hemos llevado a cabo, que es la de implementación, que luego en RUP habría otra que es la de pruebas, pero no hemos podido dedicarle tiempo. La fase de implementación, la fase de codificación, es la que menos tiempo nos ha llevado. Porque ya teníamos todo súper llevado a tierra, súper definido, no nos ha costado nada. Aquí le hemos dedicado tiempo a los dos casos de uso que hemos analizado y diseñado, que son los de ver la toma en tiempo real y añadir un nuevo pesaje. Aquí, gracias a la especificación de los casos de uso, que recordemos que es la fase que más tiempo nos ha llevado, nos ayuda un montón para aplicar TFD, Test First Development. Entonces, ¿por qué no hemos aplicado TDD aquí? Porque TDD implicaría un diseño que emerge de los tests. Nosotros ya con las disciplinas anteriores ya tendríamos un diseño, entonces no podemos hacer un diseño a partir de los tests. Pero no deja de parecernos interesante porque aparte de que no hemos dedicado tiempo a la fase de pruebas, haciendo los test primero, nuestra aplicación sería bastante robusta y además no os exageramos que ha sido desarrollar los casos de uso y han funcionado a la primera. Y mira, hemos aplicado, o sea, hemos llevado a cabo tanto la parte de back como la de front. Nosotros no somos expertos en front, pero eso nos ha llevado muy poco tiempo y ha funcionado a la primera todo. Hemos ido en piloto automático. Y bueno, como no hemos preparado una demo porque pensábamos que no nos iba a dar tiempo, aún así hemos querido sacar algunas capturas de lo que hemos hecho para que las veáis. Hemos hecho eso, lo que comentábamos, la parte de mostrar una tanda en tiempo real y añadir un pesaje. Entonces, entraríais en la aplicación y aparecerían las competiciones activas. En este caso, solo tenemos una. Le daríamos a editar y ya veríamos la información de la tanda en tiempo real, con todos los datos ahí. Vale, y le daríamos a play. Entonces, esta pantalla tendría bastante más cosas, pero como solo hemos implementado la parte de añadir pesajes, pues solo estaría esa parte en concreto. Ahí en la parte inferior de la pantalla, pues introduciríamos los pesajes, que es el peso del levantador, del atleta, y luego con qué peso comienza cada una de las fases, que sería arrancada y 2 tiempos, ¿vale? Y esa sería la aplicación. Vale, bueno, añadir que aquí, habiendo hecho el prototipo que hemos enseñado antes, es copiar. O sea, no hemos tenido que pensar dónde vamos a colocar las ventanas, dónde van a ir las cosas, porque ya estaba hecho. Ya, o bien, en este caso lo hemos hecho nosotros, pero un equipo de UX podía haberse currado las pantallas, cómo quería sacarlas, cómo quería tal, y tú solamente te dedicas como un monito a pintarlas donde corresponde. O sea, no hemos tenido que pensar absolutamente nada. Y bueno, como conclusiones, consideramos que los objetivos que nos habíamos propuesto se han cumplido, en el sentido de que hemos aplicado de verdad un proyecto RUP con todas sus consecuencias. Hemos afianzado muchos conceptos que teníamos en el aire sobre requisitado, análisis y diseño. Y bueno, puntos positivos que le sacamos sobre todo a RUP, hacer hincapié en el vocabulario común. O sea, lo del vocabulario común es que todo el mundo hable lo mismo, te quita muchos problemas de comunicación.
El tema que ha comentado Natalia de la obtención y la clasificación de los casos de uso, que tardas mucho en hacerlo, pero es que luego picar el código es que es inmediato. Porque ya has hecho todo el trabajo importante, lo has hecho en esa fase. No añadir un poco que los tests salen muy sencillos porque tú ya tienes qué es lo que tienes que probar, entonces es buscar casos frontera, casos que puedan fallar, y si aplicas la orientación de hacer primero los tests, pues tienes las ventajas de los dos mundos. Y bueno, y finalmente también un punto importante que es más de gestión, pero cualquier persona que entra en el proyecto se ve seis dibujos, como aquel que dice, y entiende el proyecto. No hay que explicarle mucho más. Entonces, esto de donde venimos Natalia y yo es bastante importante. Y ya estaría todo. Si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Vamos a ver si no se rompe el audio. Pachi, ¿se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Vale, Jaime. Yo creo que ha sido muy interesante el proyecto porque, bueno, se ve que hay mucho trabajo detrás, mucho. Me gustaría hacer una pregunta para que comente. Lo habéis repetido, pero me gustaría hacer la pregunta un poco. Si hubieseis tenido que hacer este proyecto, como estáis acostumbrados a trabajar con software, con metodologías así menos estructuradas, más ágiles, ¿dónde creéis que habéis tenido los problemas y qué problemas habéis tenido? Vale, pues mira, de primeras, las reuniones con el cliente hubiesen sido de primeras, porque ya os digo que yo formo parte del mundo de la heterofilia, pero imaginaros que Natalia es la que tiene que hacer el proyecto. ¿Cuántas veces se tiene que reunir con el cliente para que le explique que no, que la barra es de tal manera, que la barra de los chicos pesa 20 kilos, que la de las chicas son 15, que hay una serie de reglas, que hay una serie de orden para hacer las cosas? Son tantas cosas. ¿Cuántas reuniones tienes que tener y dónde lo documentas? ¿Cuántas veces vas a preguntar a tu compañero, oye, la barra de chicos eran 20 kilos o eran 15? Porque no me acuerdo. Entonces, lo dejas escrito. Dejas escrito, esa es una de las ventajas. Lo dejas escrito de una forma entendible para todo el mundo, además. Claro, porque la alternativa sería escríbelo donde quieras, como quieras, es decir... La alternativa sería créate una historia que se va a hacer, que esa historia la divides en subtareas, explica un poco que alguien te ponga qué es lo que significa, ya tienes que recurrir a que tengas un product owner o alguien que te sepa poner esa historia, otro rol más en el proyecto, otro sueldo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, añadiendo más cosas a lo que ha dicho Jaime, yo creo que los problemas estarían ahí y sobre todo a la hora de implementarlo. Si trabajásemos con metodologías ágiles, pues a lo mejor tras un sprint llegaríamos a la demo con el cliente y diría, no, es que esto no es lo que quiero, o es que aquí me habéis pintado una ronda, pero es una tanda y nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Echas el código para atrás. Por eso hemos hecho hincapié en que con una buena especificación no se te va tiempo en la implementación, que es lo que pasa la mayoría de las veces. Un símil que a mí, por ejemplo, me gusta mucho pensar es que trabajando de forma ágil es como si tú dejas a cualquier persona entrar en una carretera sin normas y le das la libertad de que conduzca como quiera. Lo único que le dices es tienes que llegar de aquí a allí. Y tienes que le das una serie de factores. No tienes que superar los 100 kilómetros por hora. No tienes que hacer esto y esto. Y a partir de ahí tienes la libertad completa. La otra es, bueno, pues yo no te doy esa libertad. Te voy a decir que tienes que hacer esto, tienes que meter primera marcha, luego aquí tienes que meter una segunda, luego tienes que hacer aquí una serie de cosas, pero es que tú ya la sabes, tú tienes un mapa. Es como un rally. El que está en el rally, el piloto se dedica a hacer lo que le dice el copiloto que haga. Pues esto es un poco ese estilo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo que comentar? Sí, a mí me llama la atención que no haya una arquitectura hexagonal o haya... ¿Quieres? ¿Esto es un trabajo de máster o...? A ver, bajo mi punto de vista, una arquitectura hexagonal no la puedes aplicar en todos los proyectos. Creo que es bastante restrictiva y por el tamaño de este proyecto es que puedes aplicar una arquitectura por capas sencillita, que al final viene siendo lo mismo y te quitas de problemas.
O, por ejemplo, ¿qué ventajas, en este proyecto, qué ventajas me puede proporcionar una clase adaptadora respecto a una clase interfaz? Yo trabajo con una capa, en mi capa de controlador, yo no hago referencia directamente a un modelo de base de datos, hago referencia a una interfaz, que esta interfaz es la que se conecta con MongoDB o con MySQL. No tengo que picarme un adaptador, no tengo que estar haciendo tanto trabajo que hicimos, como hicimos en la práctica del máster, de picar DTOs, mappers de un lado para otro, los adaptadores, dándole una complejidad que al final tenemos la impresión de que la arquitectura hexagonal es una forma de trabajar hiperdeterminada de un modelo de capas. Dirigida de una manera, colocada de otra manera, dibujada de otra manera, pero que no nos aporta, para este tipo de proyectos, no nos aporta todas las ventajas que tiene. Muy bien. Pachi, ¿qué quieres responder a eso? Pero siempre lo que diga Pachi es lo que tiene razón. A ver, habla, Pachi, que no se te oye. No. Yo no me he cansado de... A ver si funciona esto. Habla. A ver, yo ya... ¿cuánto eco? Ya les comenté que hay arquitecturas que no son para todos los proyectos, ¿vale? Y hablamos en concreto de DDD y lo primero que te dice el libro de DDD es no use DDD, ¿vale? Salvo que, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, yo entiendo que efectivamente hay ciertas arquitecturas que no... De hecho, hexagonal está porque me obligó Mica a meterla, ¿eh? Si no, ni estaría. Pero bueno, hacer un poco de hincapié que podríamos convertir la arquitectura que tenemos de modelo de capas, creo que en una tarde y media, 2 tardes, sin mucho problema, podemos hacer una arquitectura hexagonal. No te oigo, Pachi, esto es un lío. Termina, no sé si... Se había acabado. No, ya acabó. Se había quedado equilibrado. Muchas gracias, chicos.